Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, tras una semana con varias noticias. A ver, el tema del empleo, el estudio de la OCDE, que somos los peor pagados de casi, o los terceros peor pagados de esta organización. Eso del casi. Casi estamos ahí al límite. También se entregaron cifras de pensiones. ¿De cuánto nos cambiamos de AFP? Con hartas diferencias con respecto al año pasado. Exacto, un año 2016 que estuvo marcado por las movilizaciones. Lo vemos en la primera gráfica, señor director. A ver, cayó dramáticamente durante los primeros 4 meses del año la cantidad de chilenos que se cambiaron de multifondos. Lo vemos acá, por ejemplo, 70.000 personas en abril se cambiaron de multifondos. Si lo comparamos con el año pasado, los meses del pic, podríamos decir, en enero fueron 178.000. En septiembre, 184.000 personas. ¿Tendrá que ver esto, Nicolás, por ejemplo, con que los multifondos más riesgosos están mejor? Claro, obviamente aquí hay que tener en consideración qué pasa con la rentabilidad. Y eso tiene mucho que ver con cómo están actuando los mercados, internacionales, nacionales. ¿Qué pasa con las acciones? El principio de este año ha sido muy positivo para, por ejemplo, la renta variable internacional, también la nacional. Distinto a lo que ha pasado con la renta fija, que es donde, por ejemplo, está el fondo E, el fondo más conservador. Vamos a ver la siguiente gráfica para, de alguna manera, ir desmenuzando esos datos que son muy relevantes, porque aquí vemos 243.000 personas se cambiaron de fondo entre enero y abril de este año. Fíjese el año pasado, 515.000 personas. Y si analizamos por fondo, Nicolás, porque el año pasado casi toda la gente se iba del lado del B al E, tras el llamado de cambiarse sobre todo al fondo E. Vamos con la tercera gráfica y vamos revisando a ver que aquí la ecuación como que se empieza a equilibrar. Del fondo A, por ejemplo, en abril salieron 14.000 personas, entraron 16.000. O sea, ganó 2.000 personas el fondo A. El fondo E salieron 22.000, entraron 23.000, ganaron 1.000. Está bien equilibrado, sí. Pero hubo otro fondo que fue el que más ganó. Claro, estamos hablando del fondo C, el intermedio. Este que está ni chicha ni limonada, que tiene de renta variable, que tiene deuda, renta fija. Vamos con la siguiente gráfica justamente para ver cómo se va comportando en estos primeros 4 meses del año. El fondo C, el fondo intermedio, salieron 13.000 personas, entraron 18.000 personas. Aquí hay algo bien rescatable y dentro del análisis, ¿eh? Porque comparamos un poco las cifras, Andrés. El año pasado, tras también algunos llamados de irse, por ejemplo, al fondo E, de lo que era el cambio de fondo, fueron muchos los que salieron, por ejemplo, del fondo A. Pero también hay que ver lo que pasó con la rentabilidad de los fondos más riesgosos. Los más riesgosos que durante los últimos 12 meses, Nicolás, han tenido una rentabilidad cercana al 12%, el fondo E cercana al 4%. Todo repercute en nuestras pensiones, las decisiones que tomamos, pero quizás lo que más influye en nuestras pensiones son los sueldos. ¿Qué nivel de sueldo tenemos en nuestro país? Y lo decíamos en la presentación, un estudio de la OCDE nos dejó en el lugar 33 de 35 países. Vemos la nota y seguimos aquí en Mirada Económica. Llenaron fichas, preguntaron, dejaron sus datos y ahora esperan. Estos chilenos están buscando trabajo y un factor clave es el posible horario. ¿Cuánto están dispuestos a trabajar? El horario entre las 8 hasta las 4, por ejemplo, sería perfecto para mí. De 8 a 5, que sería ideal. Que sean las 45 horas en la semana. 8:30, 6 de la tarde, 6:30, que es un horario prudente, creo. Jornada que parece normal, pero está entre las más extensas del mundo. Escuche bien, en Chile trabajamos 1.988 horas al año, casi 200 más que el promedio de países de la OCDE. De lunes a viernes, Tomás trabaja en esta plaza realizando aseo y mantenciones. Él, al igual que millones de chilenos, cumple un horario. Entramos aquí a las 7, porque tomamos 1 hora de colación, ¿ya? Ahí salimos a la 1, de ahí trabajamos hasta las 4, no, nada más. Tomás es uno de los 700.000 chilenos que trabaja 45 horas a la semana y gana apenas 250.000 pesos, el sueldo mínimo. Somos casi campeones mundiales en horas trabajadas, pero tenemos uno de los sueldos más bajos. Si en Suiza se pagan casi 19.000 pesos por hora y en Estados Unidos más de 11.500, en Chile el monto llega apenas a los 4.300. Al final esto no es una causa, sino que es una consecuencia. La consecuencia de que nosotros tengamos que trabajar más horas para que la economía funcione tiene que ver con los niveles de productividad de nuestra economía. Y esa palabra es clave, productividad, ser más eficientes, producir más en menos horas. Un tema que el gobierno busca impulsar a través de la capacitación, pero también con la formación de profesionales. Justamente para abordar la productividad es fortalecer la educación. Y por eso los esfuerzos tan tremendos para fortalecer en cada una de las etapas de quienes nacen a la vida, que son chilenos, es el tema de la educación.
Pero ¿por qué no se puede simplemente subir los sueldos, pagar un poco más y así incentivar mayor productividad? Si tú haces por decreto subir sueldos, lo único que vas a generar probablemente es más inflación. El punto es que este mayor sueldo tiene que estar respaldado por su fundamento, y su fundamento es que haya mayor productividad por hora, si no, aquí no hay magia. Un desafío a corto, mediano y largo plazo. Más productividad, parece, es la única solución para que dejemos de ser uno de los países peor pagados de la OCDE. Aquí se presenta un dilema. Trabajamos mucho, ganamos poco, inversamente proporcional. Vamos a estar hablando sobre este informe de la OECD del mercado laboral junto a Jaime Ruiz Tagle, académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Jaime, un gusto tenerte acá nuevamente. Hola, buenas tardes, mucho gusto estar acá. Jaime, bienvenido al programa. A ver, ¿te sorprende la cifra de la OCDE? No, para nada, es algo que nosotros sabíamos bastante bien hace mucho rato, digamos, de que trabajamos bastantes horas. Si tú calculas la cantidad de horas al año que uno trabaja, ¿cierto? Son 52 semanas en el año, le restas 3 de vacaciones y te da 44 horas a la semana. Eso es lo que estamos trabajando. Lo que pasa es que hay muchos países en la OCDE donde trabajan menos horas. Algunos trabajan 40, otros trabajan 42 horas en promedio. Claro, entonces estamos por sobre el promedio de la OCDE. Pero hay algunos que están por sobre el promedio en la OCDE también, ¿cierto? Y otros países como Francia que tienen jornadas más cortas. Ahora, mucho de eso también obedece a jornadas parciales. O sea, recordemos que, por ejemplo, en Chile la tasa de participación laboral de las mujeres, si bien ha subido muchísimo en el último tiempo, sigue siendo más baja que en muchos de los países de la OCDE. Y lo que ocurre es que en los países de la OCDE muchas de las mujeres trabajan jornadas parciales. Si tú sumas gente que trabaja jornadas parciales, en promedio, sí te trabajaríamos menos horas a la semana. Ahora, eso no tiene por qué, digamos, dejar de lado la posibilidad que uno piense en reducir jornadas laborales. Ahora, eso tiene que ir acompañado de que seamos capaces de, en 10% menos del tiempo de trabajo, hacer el mismo trabajo que hacíamos en 44 horas, hacerlo en 40. Quiero ir a ese punto, Jaime, aprovechando en @miradaeconómica, nuestro Twitter, ahí está en la pantalla, para que nos comenten justamente este tipo de temas. Nos habla Jaime Ovalle y nos dice: dicen que somos los que trabajamos harto, pero producimos poco. ¿Pagarán por producción? Eso es bien difícil en todo caso, porque finalmente hay que medir también cuánto uno produce en manera individual y finalmente cuánto podría subir tu sueldo por esa producción. Mira, hay varias cosas que tener en cuenta. O sea, uno tiene que pensar en que hay algunas actividades en las cuales es fácil vincular el pago a la productividad de las personas. O sea, cuando tú tienes un operario que está mirando una cadena productiva y tiene que hacer una cierta supervisión, bueno, tú puedes vincularlo claramente a lo que está él haciendo. Un vendedor también es más fácil, pero hay muchas actividades en que tú necesitas que la gente esté físicamente en el lugar y eso es más difícil. Ahora, ahí tienes un problema adicional de cómo tú vinculas la productividad a lo que la gente efectivamente hace. En los países europeos, la mayoría de la OCDE, incluso en Estados Unidos también, mucha gente lo que hace es almorzar con un sándwich en la oficina, ¿sí? Frente a su computador. Aquí te dirían eres un trabajólico. Claro, pero no es muy sano, ¿cierto? Sí, no es muy limpio, pero probablemente eso inmediatamente libera 45 minutos, 1 hora al día. Si hiciéramos eso, estaríamos en las 40 horas. ¿Ya? No se trata de que necesariamente vayamos a hacer eso, pero mucha gente lo hace, especialmente gente que trabaja por productividad y que dice, mira, usted termina el informe y se va. Perfecto, lo termino rápido, almuerzo en la oficina y después me voy, ¿cierto? Pero no en todas las actividades se puede hacer eso. Entonces, por ejemplo, hay actividades que requieren turnos, eso es complicado, porque si uno tiene turnos de 8 horas y tiene jornadas de 8 horas, bueno, ¿cómo hago el traslape suficiente para que la actividad siga funcionando? Hay que reorganizar toda la actividad productiva. Entonces, uno quisiera, por algún lado, pensar en que podemos ser más eficientes desde ese punto de vista, ¿cierto? Entonces, hay un lado de la productividad que tiene que ver con el tiempo que nosotros destinamos en el trabajo, cuán concentrados estamos en ello, y otro que tiene que ver también con las capacidades que tenemos dentro del trabajo para hacer nuestras tareas de manera más eficiente. ¿Cómo se conjuga? A ver, trabajamos más, 212 horas más creo que son, Nico. 220. 220 promedio anual. 60 semanales. Y somos los peores pagados, o dentro de los 3 peores pagados, solo superando a Turquía y México. A ver, en promedio en nuestro país se paga la hora, según OCDE, 4.300, en Holanda, 19.000 pesos. ¿Cómo hay que leer esa cifra? Hay que entender que somos el país más pobre prácticamente de toda la OCDE.
¿Y por qué nos comparamos tanto con la OCDE? Como que siempre vamos a salir perdiendo. Algunos dicen porque quisimos entrar solitos, nadie nos obligó. Porque estamos dentro de la OSD para empezar. Claro, somos la cola, la cola del león, ¿cierto? Yeah. Quisimos meternos ahí, quisimos ponernos una vara más alta y eso es bueno porque nos obliga a estar mirando siempre hacia arriba y no hacia abajo. Mirar para arriba. Si estuviéramos mirando respecto al resto de Latinoamérica, probablemente estaríamos dentro de los mejor pagados de Latinoamérica. O sea, ese es el punto de comparación. Claro, y quisiéramos ser eso, quisiéramos estar satisfechos con eso. Pero termina siendo un espejismo, digamos. Sí, claro, entonces es complicado. Ahora, el informe de la OCDE tiene cosas súper interesantes, digamos, desde el punto de vista de buenas noticias. Yo quiero resaltar algunas de esas cosas. Por ejemplo, lo que ellos dicen es que somos el país de la OCDE que más ha reducido la brecha de género en los últimos años. Muy buena noticia. El que más ha reducido. Ahora, partimos de un nivel más alto. Teníamos una brecha más grande en promedio que la OCDE, pero la hemos reducido más y hoy día estamos por debajo del promedio de la OCDE. Entonces eso es fantástico, el salario por hora, ¿ya? Entonces, efectivamente, han habido avances importantes. Otro tema importante es que ellos resaltan que efectivamente Chile es de los países en donde la calidad del empleo se ha mantenido relativamente estable en los últimos 10 años. Somos más resilientes, dice la OCDE. O sea, resiliente a las crisis recientes. A las crisis, exactamente, que hemos aguantado y que salimos a buscar pega en vez de quedarnos un poquito en la casa. Hay algunos países donde el sistema asociado al mercado laboral ha inducido a alguna gente a no hacer el esfuerzo suficiente quizás de salir a buscar trabajo y quedarse con algún seguro de cesantía que tengan dado los estados de bienestar. Y eso ha generado una carga fuerte para las arcas fiscales de los distintos países y además un costo social porque la gente, digamos, está perdiendo la capacidad de estar en el mercado laboral, alguna gente se deprime por lo mismo y eso, digamos, es bastante costoso en términos de salud mental también, ¿ya? Ahora, hay otras cosas súper interesantes en el informe de la OCDE, digamos, que tiene que ver por ejemplo, con los riesgos de automatización. Entonces ellos hacen todo un caso. Es un miedo que aquí... Claro, mucha industria, por ejemplo, la agricultura está presente. En cualquier minuto una máquina me reemplaza. La minería también, muy fuerte. Bueno, lo que ellos dicen, por ejemplo, es que en la OCDE 9% de los empleos están en alto riesgo de ser automatizados. 9%. Completamente automatizados. ¿Como cuáles, por ejemplo, pueden ser a tu juicio? Algunos por el lado de la agricultura, otros por el lado, por ejemplo, de la atención al público. Se habla mucho del sector servicios, que sí, justamente el retail, por ejemplo. El retail que está pasando incipientemente. Las compras por internet son eso. Claro. O sea, hoy día tú compras por internet, eso significa menos tiempo. En los mismos supermercados a un autoservicio, en algunos... En el retail, algunas multitiendas están aplicando que prácticamente encontrar un vendedor hoy día es un hallazgo. Bueno, entonces ellos dicen que en la OCDE en promedio es 9%, en el caso de Chile es 7%. ¿Ya? Y agregan quienes están no en alto riesgo, pero en un riesgo moderado, y en la OCDE eso es 25% y en Chile es 23%. O sea, en ese sentido, el riesgo de automatización en Chile es menor que en el promedio de la OCDE. Entonces, eso es una buena noticia. Ahora, lo otro sí que está complicado, tiene que ver con la adopción de tecnologías de información, y ahí quedamos mal. Porque la capacidad de los chilenos de utilizar, ¿cierto?, los recursos computacionales a todo nivel, en los jóvenes vienen mejor preparados que los mayores, pero en Chile estamos un poquito más retrasados en eso y por lo tanto lo que vamos a poder ver es que a la gente le va a costar cada vez más y eso tiene un costo en productividad, o sea, cuando efectivamente tenemos gente que le cuesta utilizar los sistemas computacionales, hoy día ocupamos los sistemas computacionales para todo, ¿cierto?, para llevar las cuentas de la casa en una planilla Excel, ojalá, ¿cierto?, y eso es muy importante desde el punto de vista de todas las actividades que la gente lleva a cabo en los servicios y en la producción. Y que finalmente ese tipo de iniciativa o cambios también producen una optimización del tiempo. Y ahí quería aprovechar un comentario que nos hace Francisco Velasco a través de @Mirada Económica. Agradecemos por supuesto todos sus comentarios. Trabajamos harto en el papel, pero no en realidad. Se pierde mucho tiempo. Aquí hablar del sacar la vuelta también es como el cigarrito, el cafecito, el comentar lo que pasó ayer, que es bueno dentro de un ambiente, claro, que es bueno dentro de un ambiente laboral, pero evidentemente muchas veces puede generar este tema que estamos hablando y que hace notar los OCDE. Bueno, tiene mucho que ver esto con el tipo de trabajo que uno realiza, ¿no? O sea, en el caso yo soy profesor de la universidad, yo tengo que preparar mis clases, tengo que corregir las pruebas, tengo que preparar informes, tengo que escribir artículos. Todo eso lo puedo hacer en mi casa o lo puedo hacer en la facultad, ¿cierto? Ahora, lo que ocurre es que yo tengo una fecha límite y cuando yo tengo una fecha límite tengo que cumplirla. Y si tengo poco tiempo, optimizo mi tiempo y probablemente puedo alargar un almuerzo, ¿cierto? Pero después yo sé que tengo que hacer el trabajo igual y que no me voy a poder ir para la casa con el trabajo medio hecho. Ahora, hay otras actividades en que
el trabajo no está tan vinculado de manera directa a la producción. Y en ese caso, claro, efectivamente el ausentismo físico y el ausentismo mental es muy importante, porque en la literatura, digamos, ya hay muchos estudios a nivel internacional que han mostrado que uno de los aspectos más importantes en la productividad tiene que ver con el ausentismo mental. Yo estoy en mi lugar de trabajo físicamente, pero no estoy con todos mis sentidos. Estoy marcando tarjetas, se podría decir. Claro, no estoy con todos mis sentidos en él, ya sea porque estoy preocupado de actividades de la casa, porque tengo algún problema dentro del trabajo, pero que no me hace, digamos, algún problema con algún colega, con algún jefe, que no me permite trabajar bien, ¿ya? Y eso obviamente que va a disminuir la eficiencia de las personas, y lo que necesitamos al final del día es que ojalá, digamos, nosotros nos dijeran, mira, si usted realiza todas las tareas que tiene que hacer, durante el día se puede ir 1 hora antes. Te aseguro que una buena parte de la gente lo haría, pero hay muchas actividades donde eso simplemente no se puede, ¿no? Vamos, Nico, Jaime, a la primera pausa aquí en Mirada Económica. A la vuelta volvemos con este tema tan sensible como los ingresos, las horas trabajadas. Qué harto aquí en Mirada Económica. Pausa y volvemos.